El reloj de pared marcaba las 11 de la noche cuando don Alfredo, un hombre de mediana edad con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba, se sentó solo en la penumbra de su despacho. Afuera, el viento azotaba las ventanas de la vieja casa familiar, produciendo un lamento constante que parecía advertirle de algo que ya no podía ignorar. En su mente, las voces de los recuerdos resonaban con fuerza. Su esposa, María, confiada en su amor, ajena a los secretos que él había tejido durante años. Hace 5 años, la vida de Alfredo había tomado un giro que lo atormentaba silenciosamente. Una joven llamada Lucía había entrado a su vida como asistente de la casa, tímida y confiada. Lo que comenzó como conversaciones inocentes se transformó en un vínculo peligroso, en secretos susurrados a medianoche, en decisiones que ninguno de los dos podría deshacer. De esa relación clandestina nació un niño, Mateo, quien ahora jugaba en la sala, ajeno a la tormenta que envolvía a su familia. Alfredo sabía que cada sonrisa de su hijo era un recordatorio de su culpa. Cada mirada inocente le provocaba un nudo en la garganta. Sin embargo, también sentía un extraño orgullo que le generaba vergüenza reconocer. La casa que compartía con María, aquella que parecía un refugio seguro, se había convertido en una cárcel de secretos, y el peso de su traición crecía con cada día que pasaba. María, siempre diligente y entregada, notaba pequeñas inconsistencias, objetos fuera de lugar, mensajes que aparecían y desaparecían, ausencias inexplicables. No tenía pruebas, solo un instinto que le decía que algo no estaba bien. Su corazón latía con ansiedad cada vez que Alfredo llegaba tarde, con excusas vagas que intentaban explicar lo inexplicable. La tensión crecía como una sombra que se arrastraba por los rincones de la casa, silenciosa pero implacable. Mateo, por su parte, era un niño inquieto, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación, sin saberlo, también encender la conciencia de quienes le rodeaban. Su inocencia contrastaba con los secretos que lo habían traído al mundo. A veces, Alfredo lo observaba y sentía un estremecimiento, como si la fragilidad de la infancia de Mateo le recordara que nada podía repararse con palabras ni gestos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Alfredo tomó una decisión que cambiaría todo. Necesitaba controlar el caos que había creado. Necesitaba asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Se levantó de su silla, ajustó la corbata frente al espejo y respiró hondo. La casa estaba silenciosa, pero sabía que pronto nada sería igual. En ese instante, un crujido proveniente del piso superior le heló la sangre. No era un sonido extraño para la vieja construcción, pero su mente lo interpretó como una advertencia. Algo estaba a punto de romperse, y Alfredo lo sentía en lo más profundo de su ser. El miedo y la culpa se mezclaban, formando un torbellino imposible de ignorar. Y mientras bajaba lentamente las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza, una frase se formó en su mente, una que no podía borrar. Algunos secretos son tan oscuros que ni el tiempo puede enterrarlos, y hay verdades que esperan el momento exacto para devorarte desde dentro. Al día siguiente, la casa parecía sumida en un silencio inquietante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera arrastrado algo más que la lluvia. María recorría los pasillos con pasos cautelosos, notando cada pequeño detalle fuera de lugar. Alfredo desayunaba frente al periódico, con una tranquilidad fingida que solo él podía sostener. Pero la calma era frágil. Detrás de sus ojos se escondía la ansiedad de quien teme que cualquier movimiento revele un secreto mortal. Mateo jugaba en el patio trasero, ajeno a la tensión que impregnaba cada rincón de la casa. Sus risas infantiles resonaban en el aire, un recordatorio cruel de que la inocencia existe incluso en medio de la corrupción. Alfredo lo observaba desde la ventana, con un sentimiento contradictorio. Amor, culpa, miedo. Sabía que cualquier decisión que tomara ahora afectaría no solo a su esposa, sino también a aquel niño que representaba su peor error y su mayor responsabilidad. María, con la perspicacia que caracterizaba a quienes viven con integridad, empezó a notar patrones que no podía ignorar. Alfredo tenía llamadas frecuentes en horarios extraños, a las que respondía con evasivas y risas nerviosas. Algunos objetos desaparecían y otros aparecían en lugares que solo él conocía. Cada detalle sembraba en ella una semilla de duda que crecía con fuerza, amenazando con florecer en confrontación directa. Sin embargo, su amor por Alfredo la mantenía cautelosa. No podía permitirse acusaciones sin pruebas, no todavía.
Esa tarde, mientras el sol caía tras el horizonte y teñía el cielo de un rojo intenso, Alfredo recibió un mensaje que aceleró su pulso. Lucía, la joven que había transformado su vida y lo había ligado para siempre a una red de secretos, le pedía encontrarse con él en un lugar apartado de la ciudad. La excusa era banal. Quería hablar sobre Mateo, sobre el niño que había nacido de sus decisiones clandestinas. Pero Alfredo sabía que nada en esa situación era simple. Cada encuentro con Lucía era un riesgo calculado, un juego peligroso que podía destruir todo lo que había construido. Mientras manejaba hacia el lugar acordado, la mente de Alfredo estaba un torbellino. Recordaba cada palabra, cada gesto de Lucía, cada promesa rota que lo había llevado hasta allí. También pensaba en María, en cómo descubriría la verdad si algo salía mal. Y sobre todo, pensaba en Mateo, cuya inocencia era un hilo frágil que conectaba a todos los involucrados en esa historia sombría. El encuentro fue breve pero tenso. Lucía hablaba con cautela, midiendo cada palabra, pero su mirada revelaba más de lo que quería admitir. Alfredo escuchaba, tomando cada detalle como si fueran piezas de un rompecabezas que debía ensamblar antes de que alguien más lo hiciera por él. En la conversación, surgieron insinuaciones, indirectas que apuntaban a secretos que él aún no había compartido con nadie. La sensación de peligro era palpable. Cada segundo parecía alargarse, y el aire se volvía más pesado, cargado de amenaza y tensión. Al regresar a casa, Alfredo sintió un escalofrío que no provenía del clima. Sabía que la vida que había construido sobre mentiras estaba a punto de desmoronarse. Las piezas de rompecabezas que había intentado controlar comenzaban a moverse por sí solas, y la culpa lo acompañaba como un espectro que no descansaba. Esa noche, al ver a Mateo dormir, sintió que el tiempo se acortaba, que cada secreto tenía un precio y que tarde o temprano alguien lo exigiría. Los días siguientes se volvieron un juego peligroso de apariencias y silencios. Alfredo caminaba por la casa con cuidado, midiendo cada palabra y cada gesto frente a María. Su sonrisa seguía siendo convincente, pero en su mirada se leía un miedo constante, un temor a que cada detalle que pasaba inadvertido pudiera delatarlo. Mientras tanto, María empezaba a notar cómo los secretos dejaban rastros sutiles. Una conversación interrumpida, un objeto fuera de lugar, un tono de voz que no coincidía con la rutina familiar. Mateo, con su curiosidad natural de niño, comenzaba a hacer preguntas inocentes pero inquietantes. Preguntas sobre Lucía, sobre los momentos en los que Alfredo salía a escondidas, sobre los cambios que a veces percibía en la relación de sus padres. Alfredo respondía con evasivas, con historias que sonaban plausibles, pero que dejaban un regusto extraño en el aire, como si la verdad estuviera siempre a punto de escapar. Cada respuesta era un hilo que mantenía unido el delicado equilibrio de su mentira, y cualquier error podía desatar el caos. Una tarde, mientras María organizaba algunos papeles en el estudio, encontró un recibo olvidado en la esquina de un cajón. Era de un restaurante al que Alfredo había ido acompañado de alguien que ella no conocía. Su corazón latió con fuerza al darse cuenta de que ya no podía ignorar lo evidente. Algo en su matrimonio estaba profundamente roto, y la imagen que tenía de su esposo estaba a punto de cambiar para siempre. Alfredo, por su parte, sentía que la presión aumentaba con cada día que pasaba. Lucía había comenzado a ser más insistente, sus mensajes más directos, sus llamadas más frecuentes. Cada interacción era un recordatorio de que no podía controlar las consecuencias de sus actos. El miedo de perder lo que había construido, combinado con la culpa de lo que había creado, lo mantenía en un estado de tensión constante, un equilibrio precario sobre un abismo invisible. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, un hecho inesperado rompió la rutina. Mateo, con una mezcla de inocencia y curiosidad, mencionó un detalle sobre Lucía que solo Alfredo podría haber entendido. «Papá, ¿por qué Lucía siempre me dice cosas que mamá no sabe?» La frase atravesó la sala como un rayo, y Alfredo sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. María lo miró, buscando una respuesta que Alfredo no podía dar sin revelar todo. El silencio se prolongó, pesado y opresivo, mientras las sombras de la noche se alargaban sobre las paredes. Alfredo comprendió que la red de mentiras que había tejido durante años comenzaba a deshacerse, y que cada hilo suelto amenazaba con tirar abajo todo lo que conocía. Sus secretos, que hasta entonces parecían invisibles, empezaban a tomar forma propia, reclamando un espacio en la realidad que ya no podía controlar. Al acostarse esa noche,
Alfredo permaneció despierto mirando el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto. El peso de la culpa era insoportable, y cada recuerdo de Lucía y Mateo lo atormentaba. Sabía que tarde o temprano, María descubriría la verdad, y que ese descubrimiento cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Cada mentira contada, cada decisión tomada en la oscuridad, se convertía en una sombra que lo perseguía sin descanso. Los días comenzaron a teñirse de tensión en la casa. Alfredo sentía que cada mirada de María era un examen silencioso, que cada pregunta de Mateo podía convertirse en un peligroso interrogatorio. La rutina familiar, antes tranquila y predecible, ahora estaba marcada por la sospecha y el miedo. Cada objeto fuera de lugar, cada mensaje de Lucía que llegaba a escondidas, se convertía en un recordatorio de que la verdad estaba a punto de estallar. María, cada vez más perspicaz, comenzó a notar mentalmente los patrones de comportamiento de Alfredo. Notaba cómo él revisaba el teléfono con discreción, cómo sus pasos parecían calculados para no ser observados, y cómo su sonrisa a veces se volvía rígida, como si se tratara de una máscara que podía quebrarse en cualquier momento. Ella no podía señalar nada concreto, pero su intuición le decía que algo estaba muy mal. Esa sensación la mantenía alerta, siempre pendiente de cada movimiento dentro de la casa, mientras intentaba proteger a Mateo sin confrontar aún a su esposo. Mientras tanto, Mateo comenzó a notar cambios en su padre. Su actitud era más distante, a veces silenciosa y otras veces inquieta, como si cargara un peso invisible. El niño, con la sensibilidad que caracteriza a los más pequeños, percibía que algo oscuro rondaba el ambiente, aunque no entendiera del todo qué era. A veces se acercaba a Alfredo, buscando respuestas que no llegaban, y otras veces se refugiaba en María, buscando consuelo y seguridad. Un día, Alfredo recibió un mensaje inesperado. Lucía quería verlo en secreto otra vez. Esta vez, la insistencia en su tono era inusual, y Alfredo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que cualquier encuentro podía traer consecuencias impredecibles. Sin embargo, algo en él lo impulsó a acudir, atrapado entre el miedo a la exposición y la necesidad de controlar la situación. Mientras conducía, su mente repasaba cada detalle, cada palabra de Lucía, anticipando que cualquier error podría ser fatal. El encuentro fue tenso y breve. Lucía mencionó de manera indirecta que alguien podría descubrir la verdad si no actuaban con cuidado. Alfredo comprendió que la situación había superado su capacidad de control, y que la red de secretos que había tejido se estaba convirtiendo en una trampa. Cada palabra intercambiada, cada gesto de complicidad, parecía acercarlo más a un abismo del que no podría escapar. Al volver a casa, Alfredo notó que la atmósfera era distinta. María lo miraba de una manera que le resultaba imposible descifrar, y Mateo se acercaba con preguntas cada vez más directas sobre Lucía. La presión era insoportable, y Alfredo sentía que la mentira que había sostenido durante años comenzaba a desplomarse como un castillo de naipes. Cada noche, al apagar la luz, el miedo lo perseguía, recordándole que el tiempo no estaba de su lado. En los días siguientes, pequeños incidentes comenzaron a acumularse: objetos movidos, cartas sin abrir, llamadas no contestadas. La tensión se volvió palpable, y la casa, antes cálida y segura, parecía un lugar donde las sombras tomaban forma propia. Alfredo comprendió que no podía seguir ocultando su vida secreta por mucho más tiempo, y que cada intento de proteger su mentira lo acercaba al desastre. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada día Alfredo sentía como los secretos que había guardado durante años comenzaban a manifestarse de maneras inesperadas. La rutina familiar estaba rota, y el silencio entre él y María se había convertido en un muro que los separaba más de lo que cualquier discusión podría haber logrado. Mateo, por su parte, parecía percibir la distancia, y sus preguntas inocentes empezaban a reflejar una inquietud que nadie podía ignorar. Un sábado por la mañana, mientras María organizaba la cocina, encontró una nota que había sido olvidada sobre la mesa del comedor. No era una carta común. Eran instrucciones, un recordatorio de Lucía, que insinuaba que el pasado de Alfredo podría ser descubierto en cualquier momento. El hallazgo fue un golpe silencioso que aceleró el corazón de María. No necesitaba palabras explícitas para comprender que algo grave estaba ocurriendo, y que Alfredo no le había contado toda la verdad. Alfredo, mientras tanto, sabía que cada acción de María se estaba volviendo más calculada.
Su esposa ya no era la mujer confiada que lo recibía con sonrisas cada tarde. Ahora vigilaba, sospechaba y, sobre todo, esperaba el momento en que todo se derrumbara. El miedo comenzó a mezclarse con la frustración. No podía cambiar el pasado, pero tampoco podía permitir que el presente se desmoronara ante sus ojos. Esa noche, mientras la familia cenaba, Alfredo notó cómo Mateo lo observaba con una atención inusual. Sus preguntas sobre Lucía se habían vuelto más directas, y su curiosidad natural empezaba a revelar los secretos que Alfredo tanto había cuidado. En un instante, el niño preguntó: «Papá, ¿por qué a veces mamá se ve tan triste cuando tú hablas de trabajo?». La frase golpeó a Alfredo como un puñal silencioso. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca, y que cualquier intento de engaño sería más difícil que nunca. María, por su parte, comenzó a seguir pequeños indicios: llamadas no contestadas, mensajes que desaparecían, cambios de horario inexplicables. La intuición que la había guiado hasta ese momento ahora la impulsaba a tomar decisiones. Comprendió que no podía esperar más, que el secreto que Alfredo escondía no solo la afectaba a ella, sino también a Mateo. Su amor por su hijo la obligaba a actuar, aunque el precio fuera enfrentar a su esposo y arriesgarlo todo. Alfredo intentó recuperar control, inventando excusas y justificando sus acciones con explicaciones vacías. Pero la tensión creció como un incendio silencioso. Cada mentira añadía leña al fuego que pronto consumiría la frágil estructura de su familia. Las conversaciones se volvieron tensas, los silencios más largos y pesados, y cada gesto, cada mirada, estaba cargada de sospecha. Una tarde, mientras Alfredo revisaba unos documentos en su despacho, escuchó un ruido detrás de la puerta. Era Mateo, quien había entrado sin permiso. El niño lo miró fijamente y, con la sinceridad brutal de la infancia, dijo: «Papá, yo sé que algo está pasando. Sé que hay cosas que no me dices». La frase cayó sobre Alfredo con un peso insoportable. Su corazón se aceleró, y por primera vez sintió miedo real. Miedo de que la verdad se descubriera antes de que él pudiera controlarla. Esa noche, al mirar a Mateo dormir, Alfredo comprendió que el mundo que había construido sobre secretos y mentiras estaba en peligro de derrumbarse. La culpa y el miedo se mezclaban en su mente, recordándole que cada acción tiene consecuencias, y que algunas verdades no pueden ocultarse por siempre. La tensión dentro de la casa alcanzó un punto crítico. Alfredo sabía que tarde o temprano María descubriría la verdad, y que Mateo, con su sensibilidad infantil, ya percibía más de lo que un niño debería. La atmósfera estaba cargada. Cada habitación parecía retener secretos y murmullos que solo él podía escuchar. Cada gesto de María era un recordatorio silencioso de que su tiempo de control sobre la situación se estaba acabando. Una tarde lluviosa, mientras el cielo gris filtraba una luz sombría por las ventanas, María decidió actuar. Llamó a Alfredo a la sala con una calma que solo podía ser fingida. La conversación comenzó con palabras suaves, preguntas indirectas sobre llamadas y salidas, pero la tensión creció rápidamente. Alfredo intentó disimular, inventando explicaciones que sonaban vacías incluso para él. Sin embargo, María no necesitaba pruebas. Podía leer entre líneas, percibir el miedo y la culpa en cada movimiento, en cada silencio. Mateo, que jugaba en el pasillo, miraba con ojos grandes y curiosos. Sentía que algo estaba a punto de cambiar, que el equilibrio que mantenía la casa estaba en peligro. No entendía todo, pero sabía que su mundo se tambaleaba, que las sonrisas de sus padres ya no eran las mismas. La inocencia del niño contrastaba con la gravedad de los secretos que lo rodeaban, y cada gesto de Alfredo parecía confirmarle que algo oscuro estaba ocurriendo. María finalmente confrontó a Alfredo de manera directa, su voz temblorosa pero firme. «Alfredo, sé que me ocultas algo importante. Ya no puedo seguir ignorando las señales». La frase resonó como un golpe en la mente de Alfredo. Sintió que su red de mentiras comenzaba a desmoronarse, que cada secreto, cada decisión tomada en la oscuridad, ahora le exigía un precio que no podía pagar. El enfrentamiento continuó, con Alfredo intentando justificar sus acciones, explicar la situación, controlar la narrativa antes de que todo se derrumbara. Pero cada palabra que decía parecía incriminarlo más. La culpa, el miedo y la desesperación se mezclaban en su voz, y María lo percibió de inmediato. La confianza que alguna vez había existido entre ellos se había quebrado, y ya nada podía restaurarla fácilmente. «Mateo,
sin comprender del todo. Lloraba suavemente, sintiendo que la armonía familiar se estaba rompiendo. Alfredo lo tomó en brazos, intentando calmarlo, pero incluso ese gesto de ternura estaba teñido de culpa y desesperación. Sabía que su hijo estaba creciendo rodeado de secretos que podrían marcar su vida, y esa realización lo llenó de un miedo que nunca había experimentado antes. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana y el viento silbaba entre las paredes de la casa, Alfredo permaneció solo en su despacho. Reflexionaba sobre sus decisiones, sobre cómo un momento de debilidad había desencadenado un efecto dominó que amenazaba con destruir a su familia. Cada acción tomada en secreto, cada mentira contada para protegerse, ahora parecía una cadena que lo ataba a un destino inevitable. Antes de dormir, observó a Mateo, cuya respiración tranquila contrastaba con el caos que reinaba en su mente. Alfredo comprendió que la vida no perdona, y que los secretos más oscuros siempre encuentran la manera de salir a la luz. El ambiente en la casa se había vuelto insoportable. Cada conversación estaba cargada de tensión. Cada silencio parecía gritar lo que nadie quería decir en voz alta. Alfredo, consumido por la culpa y el miedo, comenzaba a notar cómo la red de secretos que había construido lo atrapaba sin posibilidad de escape. María, firme pero dolida, había empezado a tomar distancia, observando cada gesto, cada palabra, cada excusa que Alfredo intentaba ofrecer. Mateo, por su parte, se mantenía entre ellos, confundido y asustado, como si presintiera que el mundo de seguridad que conocía estaba desmoronándose. Una tarde, mientras la casa estaba sumida en un silencio incómodo, Alfredo recibió una llamada inesperada. Era Lucía, cuya voz ahora sonaba más fría y distante. Le recordó, sin dar demasiados detalles, que ciertas decisiones no podían retrasarse más. La insinuación era clara. La verdad que Alfredo había intentado contener durante años estaba a punto de llegar a quienes menos podía soportarlo. La tensión se convirtió en un nudo en su garganta. Sabía que no podía postergar lo inevitable. Esa noche, durante la cena, la tensión alcanzó su punto máximo. María, con una calma que ocultaba su dolor, decidió que ya no podía seguir en la incertidumbre. Alfredo notó cómo su esposa lo miraba con ojos que antes estaban llenos de confianza, y ahora reflejaban una mezcla de decepción y determinación. Alfredo, ya no podemos seguir así. Necesito saber la verdad, dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado en la mesa. El corazón de Alfredo se aceleró. Cada palabra de María parecía una sentencia. Sabía que la verdad, tarde o temprano, se había develado, y que no habría manera de retroceder. Intentó buscar excusas, explicaciones, racionalizaciones que mitigaran el impacto, pero la mirada de su esposa lo detenía. No podía mentirle más. Cada mentira anterior había erosionado la confianza hasta volverla frágil e irrecuperable. Mateo, que jugaba cerca de la mesa, miraba a sus padres con la confusión de quien intuye que algo importante y aterrador está ocurriendo. Su mundo se tambaleaba, y cada palabra de Alfredo parecía confirmar lo que su intuición infantil ya había percibido. El niño no entendía todos los detalles, pero sabía que los secretos podían lastimar profundamente, y que la vida nunca sería igual después de esa conversación. Finalmente, Alfredo tomó aire y comenzó a hablar, contando fragmentos de su pasado, intentando explicar decisiones y circunstancias que no podían justificarse por completo. La conversación fue larga y dolorosa, marcada por lágrimas, silencio y momentos de tensión insoportable. María escuchaba, dolida pero firme, mientras Alfredo sentía que cada palabra era una cadena que lo ataba a la realidad de sus errores. La culpa lo envolvía por completo, y comprendió que su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Al terminar, un silencio pesado se apoderó de la casa. María no sabía si podía perdonar. Alfredo no sabía si podía redimirse, y Mateo no entendía cómo sus vidas habían llegado a ese punto. Las decisiones que se habían tomado en la oscuridad ahora estaban expuestas, y cada uno debía enfrentar las consecuencias. La casa, que antes parecía un refugio seguro, se había transformado en un escenario de dolor y confrontación inevitable. Mientras Alfredo observaba a su hijo dormir esa noche, comprendió algo que no podía ignorar. La verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino, y quienes viven en la sombra de sus secretos tarde o temprano deben enfrentar la luz. La mañana siguiente se sintió pesada en la casa.
La conversación de la noche anterior había dejado marcas profundas. La atmósfera estaba cargada de un silencio que ninguno de los tres podía romper. Alfredo, ahora consciente del alcance de sus errores, se movía con cuidado, evitando cualquier gesto que pudiera reavivar el dolor de María o la confusión de Mateo. La culpa se había convertido en un compañero constante, un recordatorio implacable de que las decisiones que tomamos en la oscuridad siempre regresan para cobrarse su precio. María, con una mezcla de tristeza y determinación, comenzó a reorganizar su vida y la de su hijo. Sabía que el camino hacia la reconstrucción sería largo y doloroso, y que Alfredo tendría que encontrar la manera de redimirse o enfrentar el vacío que sus actos habían creado. Mateo, aún demasiado pequeño para comprender todo, percibía la tensión, pero también la sinceridad de su madre, y eso le ofrecía un refugio en medio de la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. Alfredo pasaba las horas reflexionando, revisando cada momento que lo había llevado hasta ese punto. Comprendió que el poder de un secreto reside en su capacidad de manipular la realidad y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene la fuerza suficiente para romper cualquier fachada. Cada mirada de Mateo, cada gesto de María, le recordaba que la vida no ofrece segundas oportunidades para quienes rompen la confianza de los que aman. El tiempo pasó lentamente, y aunque las heridas no sanaban de inmediato, la honestidad comenzó a abrir un pequeño espacio para la reconstrucción. Alfredo entendió que su camino hacia la redención sería largo y tortuoso, y que el peso de sus errores lo acompañaría siempre, como una sombra que no se puede eliminar pero sí aprender a llevar. Cada silencio, cada gesto de precaución, cada intento de recuperar la confianza, se convirtió en un paso lento pero necesario hacia un futuro incierto. Mientras la tarde caía, con luces tenues que atravesaban las cortinas y dibujaban sombras alargadas en el suelo, Alfredo miró a su hijo jugar. Comprendió que, aunque el pasado no puede borrarse, el presente aún ofrece oportunidades para aprender, proteger y, sobre todo, intentar no repetir los errores que una vez destruyeron su mundo. La sensación de fragilidad mezclada con esperanza flotaba en el aire, como un recordatorio de que incluso en las familias más rotas, la vida continúa, y con ella, la posibilidad de reconstruir algo verdadero. Y así, mientras las sombras se alargaban y la noche comenzaba a cubrir la casa, Alfredo entendió que los secretos siempre encuentran su camino, que la culpa nunca desaparece por completo, y que las decisiones tomadas en la oscuridad pueden marcar a quienes amamos para siempre. Una frase final resonó en su mente, sombría pero clara. La verdad siempre encuentra su voz, y cuando lo hace, revela no solo lo que ocultamos, sino lo que somos capaces de enfrentar. Si llegaste hasta aquí, quizás te interese seguir explorando historias como esta, donde los secretos familiares, los misterios y las sombras del pasado se entrelazan con la vida cotidiana. Cada historia es un reflejo de lo que podríamos encontrar en lo más profundo de cualquier hogar, si nos atrevemos a mirar. Si quieres seguir adentrándote en relatos que te harán cuestionar la realidad y mirar detrás de cada puerta cerrada, asegúrate de acompañarnos en este viaje. Suscríbete y activa la campanita, porque la próxima historia puede estar más cerca de lo que imaginas.